Hoy pasó algo que la verdad no me esperaba para nada. Ahora, damas y caballeros, voy a tratar de explicarles. Trump reunió a los periodistas en la oficina oval. Y no fue una conferencia de prensa común, fue una conversación. Trump organizó como una especie de conferencia de prensa no planeada, pero eso no es lo sorprendente. Normalmente, en las conferencias de prensa, él mismo señala con el dedo a los periodistas, no a los que él elige, sino a cualquiera, como tú, algo más, sí, y le da a cada uno una sola pregunta. Muy rara vez un periodista dice, sabe, tengo una pregunta, pero si se puede, una más. Pero aquí fue, como quien dice, una conversación. Un periodista pregunta, otro continúa, un tercero interviene. Trump no dirigía, sino que él mismo participaba en esta conversación. Naturalmente, cuando él empezaba a responder, todos se quedaban en silencio. Y cuando terminaba, pues, por así decirlo, alguien más intervenía. Esto no se parecía ni en forma ni en contenido en realidad, porque lo que sucedía era completamente inesperado. Y desde mi punto de vista, eso fue un giro serio en la política, un salto mortal, como se dice, un giro en el aire. No voy a citar las preguntas, sino que trataré de transmitir la esencia de lo que Trump respondía. Ya saben cómo es eso, le preguntan algo a Trump, él empieza a responder, se desvía, regresa y al final, en realidad, dice lo que él quería decir y no lo que le preguntaron. Él responde la pregunta, pero además mete ahí muchas cosas que quiere decir. O sea, en otras palabras, tú me preguntas lo que tú quieres y yo te respondo lo que yo quiero. Me sorprendió que Trump mencionó varias veces a Irán. La conversación fue principalmente sobre Irán. Y el régimen cambió. La explicación es esta. Matamos a todos los que gobernaban Irán, luego a los que vinieron después. Y ahora, según dicen, hay una tercera capa, y esas personas ya son diferentes. Y con ellos es más fácil, se puede hablar, y es más fácil llegar a acuerdos. En esencia, cambiaron el sistema. Él lo enfatizó varias veces. Y también dijo varias veces que ese no era el objetivo. Segundo, él dijo que las tareas del ejército, las tareas militares, se han cumplido en un 70%, tal vez en un 80%. Por lo que dijo, había una sola tarea. Durante muchos años privar a Irán de la posibilidad de producir armas nucleares y misiles de alcance medio y largo. Al responder a otra pregunta, Trump añadió, a los iraníes les tomaría unos 20 años recuperar todo lo destruido. Bueno, de eso no estoy seguro. Ahí se está echando flores. Bueno, supongamos que la mitad de ese tiempo, como unos 10 лет, наверное, все-таки потребует. Pero eso es una desaceleración seria. 10 años es una desaceleración seria. Cuando le preguntaron qué pasaría si lo restauran todo, Trump respondió casi sin pausa, si tienen suerte y en la Casa Blanca hay un presidente como yo, iremos y destruiremos de nuevo. No se puede poner armas nucleares en manos de fanáticos. Logramos, dice Trump, casi todo lo que nos propusimos. E incluso lo que no nos propusimos, el cambio de gobierno. Ahora solo estamos terminando lo planeado. En realidad, ya podemos irnos. Bueno, los periodistas naturalmente se sorprendieron mucho por esto. Y dicen, cuando terminemos, ¿vamos a dejar a alguien? ¿Qué vamos a hacer? Trump dice, ¿para qué? ¿Ya bombardeamos? Bombardeamos todo lo nuclear. Fábricas, almacenes, cuarteles, todo lo que tiene que ver con misiles de alcance medio y largo. ¿Para qué arriesgar las vidas de nuestros soldados y gastar el dinero de los contribuyentes? Desde mi punto de vista, esta ya no es la misma historia que escuchamos de la Casa Blanca hace unas 2 o 3 semanas. En ese entonces decían que se llevarían el uranio enriquecido, dejarían observadores, tomarían el control del petróleo iraní y la seguridad en la zona del estrecho de Hormuz. Cuando le preguntaron cuánto tiempo tomaría la última fase, respondió, bueno, con una frase claramente preparada, de 2 a 3 semanas. Pero agregó, esa es mi opinión, tal vez los militares me corrijan. Y le preguntaron sobre el estrecho, ¿qué pasará si después de 2 o 3 semanas Estados Unidos se va y Irán sigue controlándolo? Trump dijo que tal vez lo controlen, pero eso ya es asunto de los países que reciben petróleo de ahí. Mientras estemos aquí, garantizamos un tránsito seguro. Si nos vamos, esa será tarea de otros. No necesitamos petróleo del Golfo Pérsico. Y es cierto, solo recibíamos y comprábamos el 2% de nuestro petróleo ahí, y el 98% restante, por así decirlo, usábamos principalmente el nuestro. Estoy harto, dijo Trump, de pelear con todo el mundo para salvar a otros del chantaje iraní. Gillian. El presidente Trump declara en el Wall Street Journal que puede poner fin a este conflicto, sin importar si el estrecho de Hormuz está abierto o no. Y lo hace en este mensaje con una advertencia a los amigos europeos. Él dice,
A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al estrecho de Hormuz, como el Reino Unido, tengo una propuesta para ustedes. Primero, compren en Estados Unidos. Tenemos mucho. Y segundo, ten valor. Ve al estrecho y simplemente tómalo. Tendrás que aprender a defenderte por ti mismo. Estados Unidos ya no te ayudará, así como tú no estuviste ahí para nosotros. Irán, en esencia, ha sido derrotado. Lo más difícil ya está hecho. Vayan y consigan su propio petróleo. Y el presidente declara hoy al New York Post: no tendremos que quedarnos allí mucho tiempo, pero aún queda trabajo por hacer para suprimir su potencial ofensivo, sea cual sea. Y esta estrategia está funcionando, según los aliados de Trump. Existe una correlación directa entre la cantidad de municiones que lanzamos sobre Irán y cuánto más quieren negociar ellos. Y los funcionarios locales también están discutiendo varios informes sobre que Irán podría estar recibiendo ayuda directa o indirecta de Rusia y China para luchar contra Estados Unidos o contrarrestar las sanciones estadounidenses. En cuanto a Rusia y China, sabemos exactamente lo que están haciendo o no haciendo. No necesitamos decir todo esto públicamente, pero donde es necesario, lo abordamos, lo mitigamos o lo enfrentamos directamente. Head on. Aquí, las fuentes extraoficiales también están al tanto de que el precio de la gasolina se está volviendo excesivamente alto, en promedio $4 por galón en todo el país. Y Caroline Leavitt nos informa sobre esto, que justo después de que termine Epic Fury, pronostican que los precios del combustible caerán a mínimos de varios años. En otras palabras, los europeos no quieren ayudar, y los problemas con el petróleo los tienen ellos, no nosotros. Nosotros resolvimos nuestros problemas, los que queríamos resolver, es decir, las armas nucleares y los misiles de largo alcance, ya los resolvimos, y ahora que ellos resuelvan sus propios problemas por sí mismos. Es más, si ellos realmente lo desean, podemos suministrarles petróleo. Tenemos mucho. Las tareas iniciales, cito de nuevo a Trump, se han cumplido. El complejo militar industrial de Irán ha sido destruido. Bueno, tal vez no completamente, pero creo que dijo que fue destruido en un 80 o 90%, ahora no puedo recordar exactamente. Para su recuperación necesitarán años y enormes cantidades de dinero, eso ya lo digo yo. China y Rusia están ayudando, así que sigan ayudando. Y los europeos y asiáticos que necesitan petróleo del Golfo Pérsico, que negocien con Irán por su cuenta, o que vayan allá con sus propias fuerzas, pero ya sin Estados Unidos de América. Cuando comenzamos esta operación, no le prometimos nada a nadie. Les ofrecimos a los europeos y a los miembros de la OTAN unirse, pero ellos se negaron. Por eso, Estados Unidos no se siente obligado a resolver los problemas de otros a su costa. Ahora imaginen por un segundo, dentro de 23 semanas, Estados Unidos se retira. Listo, los barquitos se fueron, los aviones también se fueron, los israelíes también terminaron todo lo que querían hacer. Tenían, según informaron, creo que 14,000 objetivos o algo así. Y dejan de bombardear Irán. Irán en ese momento tiene que recuperarse. Y al mismo tiempo se ha peleado seriamente. Si antes entre Irán y, digamos, el mundo sunita no había mucho amor, pero existían relaciones de vecinos más o menos normales. Hoy en día Arabia Saudita, que ya tenía problemas, y también Qatar, los Emiratos y Turquía. Con Qatar había buenas relaciones, con Turquía todo bien. Todos ellos sufrieron ataques por parte de Irán. Y eso lo recordaron muy bien. Si Irán sigue deteniendo sus petroleros, ellos empezarán a detener los de Irán. Del otro lado del estrecho. El estrecho tiene dos lados. Uno pertenece a Irán, el otro a estos principados. Si Irán sigue bloqueando el petróleo que va a Europa y Asia, los países europeos y asiáticos, tarde o temprano, tendrán que enviar barcos militares para asegurar el paso de sus embarcaciones. O empezarán a buscar petróleo en otros lugares, y entonces los países del Golfo Pérsico entenderán que ahora es su problema, y ellos mismos se encargarán de proteger las rutas petroleras. Un tema aparte es el precio del petróleo dentro de Estados Unidos. Eso nos afecta hoy en día. No sé si Donald Trump puede emitir una orden por la cual el petróleo estadounidense, durante una crisis, se venda principalmente en el mercado interno y las exportaciones se limiten hasta que se satisfaga el mercado interno. Creo que en cuestiones de seguridad nacional, el presidente tiene esas posibilidades. No sé si él tiene la posibilidad de regular los precios, y normalmente estoy en contra de que los precios se regulen, porque eso lleva a problemas. Pero como una medida temporal. Una medida muy limitada por un periodo de tiempo específico relacionada con la seguridad nacional, tal vez tenga sentido implementar algo así. Si es así, entonces las empresas estadounidenses por un periodo determinado obtienen petróleo a precios que no están ligados a las fluctuaciones mundiales. Además, el petróleo de Venezuela y Guyana
Por cierto, son países que limitan con Venezuela y que tienen reservas comparables a las de Venezuela. Estados Unidos controla estos recursos más o menos de la misma manera que los de Venezuela. Bueno, hoy temprano en la mañana, el presidente Trump publicó en Truth Social una nueva dosis de descontento hacia los aliados, quienes, según él, no están haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz, diciendo que básicamente están por su cuenta. Y por eso consideré importante aclarar si él planea retirar los activos estadounidenses del estrecho y las áreas circundantes, porque en esa publicación sin duda dio a entender exactamente eso, diciendo, si necesitan petróleo, vayan y consíganlo ustedes mismos, porque Estados Unidos ya no los va a respaldar. Pero el presidente me dijo que en este momento no tiene la intención de irse de inmediato, pero dice que eventualmente lo hará, expresando nuevamente su decepción de que no se esté haciendo lo suficiente para sumar más recursos y así asegurar ese estrecho. Por supuesto, esos aliados dijeron, escuchen, esta no es nuestra guerra y tienen mucho miedo de involucrarse en ella. El presidente también me dijo que, en su opinión, allí ya, de hecho, hubo un cambio de régimen, que las personas con las que Estados Unidos se comunica son mucho más razonables. Y él percibe un progreso significativo allí, lo cual es una de las razones por las que dice que cree que esta guerra poco a poco se está acercando a su fin. Y él dice que van 2 semanas adelantados al cronograma. Por supuesto, ese cronograma lo estableció él mismo, Mayor, diciendo inicialmente que tomaría de 4 a 6 semanas alcanzar sus objetivos militares. Ahora estamos en la 5ª semana, así que las cuentas no cuadran del todo. Y finalmente lo que me pareció más interesante, un fragmento de esta conversación, ya que el presidente fue tan sincero respecto a sus objetivos, fue mi pregunta sobre el uranio enriquecido. Por supuesto, hablamos mucho sobre su objetivo de acabar para siempre con el potencial nuclear de Irán, pero también sabemos que allá, en Irán, sigue habiendo uranio enriquecido. Y ya sabe, será necesario extraerlo, probablemente con fuerzas terrestres y no solo con ataques aéreos, para destruir completamente sus capacidades. Así que pregunté, ¿ya sabe si es una condición obligatoria retirar ese uranio enriquecido antes de declarar la victoria? Y el presidente dijo que no piensa mucho en eso, que sabe que están enterrados profundamente y que a cualquiera le sería difícil llegar a ellos, así que no lo considera una amenaza real. Pero dijo que aún no han decidido, pero él cree que es bastante seguro y eso es muy significativo porque, de nuevo, es uno de los objetivos que él ha señalado. ¿Qué nos dice esto? Que la administración de Trump llegó a la conclusión de que lograr que Irán firme un acuerdo, uno en el que Irán renuncie completamente a su programa nuclear, a los misiles, entregue el control del petróleo y del estrecho de Hormuz, no va a ser posible. Por eso, al parecer, se tomó otra decisión. Los israelíes y los estadounidenses destruyen todo lo que consideran parte del complejo militar industrial de Irán y se retiran sin detener completamente a Irán. Bueno, retrasándolo por al menos una buena década, sin tener que tomar por la fuerza el uranio enriquecido, que los iraníes, por supuesto, ya han distribuido desde hace tiempo en diferentes lugares. Irán, por supuesto, se declarará vencedor, dirá que expulsó al invasor y, en cierto sentido, tendrá razón. Pero para Estados Unidos y para Trump ahora hay algo más importante: detener la guerra, devolver los precios de la energía a los niveles previos a la guerra y concentrarse en la vida de los estadounidenses. Yo le doy aproximadamente 80 de 100. El otro 20% es para la posibilidad de que esto sea otro farol de Trump. Adormecer la vigilancia de Irán, dejar que se relaje y luego golpearlo de sorpresa. Pero debo decir que también hay otro punto de vista y vamos a escucharlo también. Esta mañana está creciendo la confianza en los mercados energéticos mundiales, ya que cada vez más barcos están pasando por el estrecho de Hormuz. El ministro de Finanzas, Scott Bessent, confirmó que los petroleros han pasado con éxito por este punto estrecho, e incluso una pequeña cantidad de petroleros puede tener un impacto muy grande en los precios. De nuevo, cualquier suministro es muy importante y queremos volver a la vida normal. En el mercado hay un déficit de aproximadamente 10 a 12 millones de barriles por día y estamos trabajando en eso. Para cubrir ese déficit. Entonces, continuando con nuestra cobertura sobre el ataque masivo de Estados Unidos a los búnkeres en Isfahán, Irán, la noche pasada, creo que cada vez parece más que nuestra teoría al respecto podría confirmarse. Y para resumir, lo que supusimos ayer es que, aunque por supuesto a primera vista puede parecer lógico que Estados Unidos esté lanzando enormes bombas sobre Irán, esto es una clara evidencia de que y aquí estamos de nuevo en esta situación. Estamos en un estado de guerra total y combates a gran escala, pero existe otra posibilidad alternativa.
Señalamos que Isfahán y esta base militar en particular son conocidas como la ciudad de los misiles. Es una fortaleza masiva de la Guardia Revolucionaria iraní, ¿verdad? La Guardia Revolucionaria iraní, que como sabemos son partidarios de la línea dura en el gobierno. Son las mismas personas que no están dispuestas a negociar con Estados Unidos. Ellos buscan establecer el máximo control, quieren luchar hasta el final, lo que quizás podría ser su destino. Una palanca intencional para neutralizar o quitar el poder a los partidarios de línea dura iraníes y entregárselo a los moderados, a aquellos que realmente quieren negociar con Estados Unidos. Quién sabe, tal vez fue un plan coordinado incluso entre Estados Unidos y esos moderados iraníes para decir: oye TSS, oye, cálmate, te diremos que la Guardia Revolucionaria iraní está aquí si quieres negociar de manera más dura, ¿verdad? Y para que quede claro, todavía no lo sabemos al 100%, pero yo observo las señales que, por ejemplo, te harían pensar. Después de que vieron esa enorme bola de fuego sobre Irán. Y sabemos que el ataque fue liderado por Estados Unidos, que habría algún tipo de pánico por la represalia iraní en el estrecho de Hormuz, pero estamos viendo lo contrario. Después de que Estados Unidos destruyó esa base militar iraní, de repente estamos viendo un aumento en el movimiento a través del estrecho de Hormuz hoy. Escuchamos a Donald Trump y a otros señalar que el estrecho de Hormuz está más o menos abierto en la práctica. Simplemente tienes que salir ahí, tomarlo y garantizar tu propia seguridad ahí. Sí, me dirijo a otros países e incluso si miras las palabras del presidente iraní, te recuerdo, es a quien muchos consideramos posiblemente más moderado en el gobierno. Él ha dejado claro muchas veces que está listo para negociar, pero hoy, una vez más, después de que su país fue sometido a un bombardeo masivo, dice que Irán está listo para terminar la guerra con Estados Unidos, pero con garantías. Y por eso, de alguna manera, sigue manteniendo esa postura ante el público para salvar las apariencias. Ya sabes, Irán tiene sus propias negociaciones, sus propios intereses que quiere. Pero después de ese anuncio, observamos con bastante curiosidad el crecimiento del mercado bursátil estadounidense, por ejemplo, el Dow Jones, que hoy subió casi 3 puntos, y una pequeña desaceleración en la caída de los precios del petróleo en Estados Unidos. Y no hay escasez. Eso es un déficit de Estados Unidos. Si seguimos ese punto de vista, después de un ataque masivo a un enorme almacén de armas, incluyendo misiles, Irán, en lugar de responder, por alguna razón se quedó quieto. ¿Por qué? No lo sabemos. Así que esperemos 24, tal vez 48 horas y veamos. Pero por supuesto sería muy interesante si resulta que Irán simplemente se quedó sin misiles. Hay otro factor del que casi no se habla en este contexto. En noviembre hay elecciones intermedias en el Congreso y Donald Trump lo entiende mejor que nadie. Los estadounidenses votan con la cartera. La gasolina a $4 por galón no es una cifra abstracta. Es cada mañana, cada vez que cargas gasolina, cada hora en el supermercado. La inflación, que apenas empezaban a controlar, vuelve a acelerarse. Y todo esto es una consecuencia directa de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Si la guerra se prolonga hasta el otoño, los republicanos corren el riesgo de perder el Congreso. Y perder el Congreso para Trump significa también perder la segunda mitad de su presidencia. Por eso, él tiene un plazo muy concreto para terminar antes de finales de abril, devolver el petróleo al mercado, bajar los precios de la gasolina, darle un respiro a la economía y entrar en la temporada electoral no con una guerra a cuestas, sino con una victoria. Aunque no sea una victoria total, aunque sea sin un acuerdo, pero con la declaración de que hicimos lo que prometimos, Irán no ha obtenido armas nucleares en este momento y en los próximos años no tendrá esa posibilidad. Nuestros soldados están en casa y Estados Unidos vuelve a estar en primer lugar. Todo esto es posible si la guerra termina en abril. Queda menos tiempo del que parece. Sigan atentos a las noticias. Mañana por la noche, Trump se dirigirá a la nación. Mañana significa probablemente el miércoles por la noche. Sí, el miércoles por la noche, Trump se dirigirá a la nación. Yo estaré aquí y analizaré todo lo que él diga. Así que hasta la próxima.